Gloria a Dios. La iglesia del reino de Jesucristo y su ministerio Aviva el Fuego del Don de Dios que está en ti presenta esta noche el mensaje titulado ¿Cómo prepararnos para hacer luz en este tiempo? Y vamos a tener una cita base en esta noche, y la cita base va a estar en el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 10. Les voy a pedir que vayamos ahí y que lo mantengan ahí. Vamos a leerlo y después vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando todos estén ahí, por favor, me dicen un fuerte amén. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Amén. Y dice la palabra del Señor Jesús, de nuestro Padre. ¿Todos estamos ahí? Está en el Antiguo Testamento. Creo que un poquito después de Crónicas. Y dice la palabra del Señor: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Esa va a ser nuestra cita base de esta noche. Antes de discernir bien esta palabra que el Espíritu Santo nos va a hablar ahora, les voy a dar una pequeña introducción de lo que el libro de Esdras es y quién fue Esdras en el Antiguo Testamento y en ese tiempo. Esdras fue un sacerdote y un escriba que se presentó en un tiempo muy importante en la historia del pueblo de Israel. Cuando Esdras apareció, fue cuando el pueblo de Israel se encontraba saliendo de un periodo de exilio. Todos aquí sabemos y hemos leído cómo el pueblo de Israel se encontraba esclavo en Egipto. Lo describe el Éxodo. Vemos cómo Dios habló a Moisés, usó a Moisés para liberar a su pueblo de la esclavitud por la cual estaban ahí, muchos años sufriendo esclavitud. El nombre de Esdras significa Jehová ayuda. Eso significa el nombre de Esdras. Esdras fue un descendiente, un sacerdote descendiente de Aarón. Sabemos en la Biblia que se menciona bastante a Aarón como un gran sacerdote para la gloria de Dios. Entonces el libro de Éxodo nos describe cómo el pueblo de Israel se encontraba en un periodo de exilio. Exilio quiere decir cuando una persona o un pueblo se encuentra fuera de su lugar de nacimiento, de su nación, por una causa forzada. O sea, no viven donde ellos están supuestos, donde ellos pertenecen. En ese tiempo, cuando Dios saca al pueblo de Israel, lo libera, usa a Moisés y se levantan otros patriarcas, otros hombres que Dios usó para esto. El pueblo fue dado a conocer a través de Moisés. Dios dio a conocer a su pueblo los mandamientos. Todos hemos oído de la historia, cómo Dios se le presentó a Moisés en la zarza, dio las leyes. Estas leyes fueron dadas a conocer a su pueblo. Pero hubo una muy importante para Dios, cuando él específicamente dijo y le pidió a su pueblo que no fueran un pueblo rebelde, porque lastimosamente el pueblo de Israel era un poco conocido en ese tiempo porque se rebelizaban, se levantaban contra las leyes de Jehová. Y les dijo que no fueran a adorar a dioses ajenos, no idolatrarás a dioses ajenos, no doblarás tu rodilla a Baal. Desafortunadamente, el pueblo de Israel, al ser liberados y estar en el proceso de transición, saliendo de la tierra de Egipto, esperando llegar a la tierra prometida, ellos cayeron en esto. Y cayeron una vez más en rebeldía ante Dios, fueron idólatras, doblaron sus rodillas a Baal, rindieron muchos cultos que a Dios le desagradaron, porque a Dios no le agrada cuando nosotros hacemos algo que a Él no le gusta, pero Él aún así tiene misericordia, amén. Entonces fue ahí cuando entra Esdras, cuando el pueblo de Israel quebranta su pacto con ellos
Y Esdras juega un papel muy importante durante ese periodo porque Esdras fue una de las personas, uno de los sacerdotes que Dios usó para ayudar a su pueblo. Todos sabemos que después de Moisés vino Josué y muchos otros más, pero en este tiempo de Esdras Dios trajo, como consecuencia de lo que el pueblo de Israel hizo, Dios trajo a otras naciones a que de cierta manera disciplinaran al pueblo de Israel. Estas naciones eran babilónicos y asirios que llegaron, y otra vez el pueblo de Israel fue puesto bajo la esclavitud por 70 años más. Dice la historia, 70 años. Fue entonces cuando el pueblo de Israel se encontraba en la opresión de los babilónicos y de los asirios, que Esdras y 2 hombres más vinieron y, usados por el Señor, fueron los que ayudaron a reconciliar el pueblo de Israel con Dios. Pero en lo físico fueron ellos los que dirigieron al pueblo cuando el pueblo entró en esa etapa de post-exilio, o sea, saliendo del exilio. Este proceso fue hecho por 3 hombres. El primer hombre que Dios usó fue Zorobabel, el segundo fue Esdras y el tercero fue Nehemías. Ahora nosotros vamos a empezar a conocer un poquito más a profundidad qué fue lo que hizo a Esdras ser especial y ser ese sacerdote que Dios usó para guiar a su pueblo del exilio en el que se encontraba, de la esclavitud en la que se encontraba, al post-exilio, y finalmente llegar a la tierra prometida, a la tierra que Jehová les había prometido, y por rebeldía, por idolatría y por quebrantar el pacto, porque Israel tenía un pacto con Dios. Dios era fiel a su pacto con ellos, pero ellos no fueron fieles al pacto de Dios, y por eso, como consecuencia, Dios mandó a que el pueblo de Israel fuera otra vez sometido a la esclavitud. Aunque nosotros podamos verlo ahora y vemos por qué Dios hizo eso, por qué Dios permitió, si Él mismo los liberó. Todos conocemos cuando Dios abrió el Mar Rojo para que el pueblo de Israel pasara, porque Dios permitió otra vez que el pueblo cayera en esclavitud. Toda la Biblia, la palabra lo dice y es bien clara. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Aún 70 años de esclavitud fueron para bendecir no solo al pueblo de ese momento, sino a la gran nación que venía detrás de ese pueblo. Amén. Entonces, dice Esdras 7:10, el versículo narra claramente cómo Esdras se había preparado. Dice aquí, porque Esdras había preparado su corazón. Él era un hombre muy preparado. Como ya sabemos, Esdras era un escriba y se convirtió en el sacerdote que Dios usó para llevar a su pueblo a la tierra prometida. Pero eso fue en la parte física, eso fue lo que pasó en la historia. Pero como el Espíritu Santo que está en nosotros, así como reveló esta palabra a los que la escribieron, ahora Él también nos la revela a nosotros. Y espiritualmente es bien importante que nosotros sepamos que lo que pasó en lo físico, eso que Esdras hizo al dirigir a este pueblo para la tierra prometida, en lo espiritual, Esdras fue ese sacerdote que Dios usó para reconciliar al pueblo de Israel con Dios, para hacer el pueblo arrepentirse y volver a los pactos, a las leyes y a los decretos que Dios había establecido para el pueblo, para que ellos puedan ser bendecidos. En lo espiritual, eso fue lo que Esdras fue, un sacerdote usado por Dios para eso. Y ahora ustedes y yo somos esos sacerdotes como Esdras que Dios va a usar, porque en el mundo están pasando cosas. Todos los días nos levantamos con una noticia diferente y no son noticias buenas, lastimosamente. No sé si vieron las noticias esta semana, los ataques que hubieron en Bélgica. Estamos viendo que eso está más común ahora más que antes. Yo me pongo a pensar la cantidad de gente que ha muerto en esos ataques, la cantidad de gente que muere no solo de eso, que muere de hambre, que mueren porque están esclavos del pecado, como Israel estaba. Ellos realmente estaban
esclavos del pecado en la parte física. Ellos se convirtieron así y se alejaron de su Dios, del Dios de su pacto. Y tú y yo estamos llamados en esta hora, a ser esos reconciliadores que Dios va a usar, a través del cual Dios va a extenderse para ir y a rescatar a ese pueblo, para que ese pueblo pueda ser reconciliado con su Dios, porque no hay otro Dios en esta tierra que los vaya a amar de la manera que tu Dios y mi Dios los ama. Pero hay mucha gente, porque están debajo de este dominio del pecado que el diablo tiene en el mundo, no pueden ver eso. Tú les dices Dios te ama, no te escuchan. Tú les dices Dios está contigo, no te escuchan, porque ellos están ciegos por la ley del pecado que los está llevando diariamente a la cautividad, como puede ser, como lo podemos ver en el pueblo de Israel en esa época. Entonces, nosotros sabemos aquí que Dios puede usarnos y nos va a usar para convertirnos en ese sacerdote. Él nos ha convertido en sacerdotes desde el momento en que nosotros aceptamos en nuestro corazón al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Nos convertimos en ese sacerdote en que tiene la obligación de ir y rescatar, ser esa luz, prepararnos para ser esa luz que diariamente tiene que alumbrar a una vida allá afuera. Puede ser tu familia, puede ser tus amigos, puede ser hasta tú mismo, tu misma casa. Algunas veces somos humanos, Dios lo sabe, amén. Pero con Él, estamos con Él y su Espíritu está con nosotros. Y nuestra fuerza no viene de nuestra carne, sino que viene del Espíritu de Dios. Por eso la palabra dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El modelo de preparación que tuvo Esdras, como narra este versículo, realmente es un modelo de preparación ejemplar. Esdras no solo era un profesionista porque era escriba, eso le daba cierta ventaja, pero realmente lo que preparó a Esdras fue la disposición que él tuvo en su corazón, porque él vio la necesidad que el pueblo de Israel tenía, él vio la necesidad que el pueblo de Israel tenía de ser reconciliado y ser sacado de ese exilio para finalmente poder llegar a la tierra prometida. La tierra prometida tuya y mía no es Jerusalén como lo fue para el pueblo de Israel. Tu tierra prometida y la mía es el reino de los cielos. Y nosotros no podemos de ninguna manera intentar llegar allá solos. Tenemos la obligación de traer a nuestra familia, de traer a esas personas que Dios nos pone a nuestro alrededor, que necesitan de lo que Dios nos da para poder ser levantados, porque no sabemos si mañana esas personas van a tener el milagro de siquiera abrir los ojos. Por eso es tan importante que nosotros busquemos y leamos la Biblia y tratemos de aprender más de lo que la palabra de Dios nos dice, más de que el Espíritu Santo nos ponga en nuestro corazón el estar preparándonos diariamente, el estar escudriñando las Escrituras, el estar estudiando constantemente su palabra, pero estudiando la profundidad, no solo por leerla, sino que atesorarla en nuestros corazones, porque no sabemos el día de mañana quién va a necesitar que tú le des esa palabra a esa persona que va a cambiar su vida, te lo aseguro, porque tu vida y la mía fueron cambiados porque alguien una vez nos dio esta palabra, que es la palabra de Dios, y su palabra no vuelve a él vacía, su palabra es prosperada y corre y es glorificada, y tú y yo podemos dar testimonio de eso, amén. Entonces, como iglesia y como sacerdotes, nosotros también hemos sido llamados a hacer lo que Esdras hizo con ese pueblo, a liberar el pueblo de la esclavitud en que se encontraba y pasarlo a la luz. Él lo liberó. Dios usó a este hombre para liberar a ese pueblo de la ley del pecado a la libertad en Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer ahora. Por la sangre de Cristo tenemos que libertar a los que se encuentran cautivos del pecado y a los que el diablo tiene cautivos, muchos a punto de morir, pero el Espíritu Santo no va a permitir eso, porque Dios a todos nos ama y a todos nos tiene para salvación, y Él quiere que todo su pueblo sea salvado y sea llevado juntamente con nosotros a nuestra tierra prometida, que es el reino de los cielos. En este versículo podemos ver que Esdras logró hacer esto a través de 3 procesos
que lo vamos a ver ahorita, muy importantes, que nosotros ahora vamos a aprender y vamos a poner en práctica con la ayuda del Espíritu Santo. Quiero que lean conmigo. Y dice, preparando su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Son 3 procesos que el Espíritu Santo le dio a Esdras para que él fuera un sacerdote preparado para cumplir con la misión que se le había sido delegada por Dios a él. Su nombre mismo, como ya lo aprendimos, significa Jehová ayuda. La misión de él era ir a ayudar al pueblo de Dios a salir de la esclavitud en la que se encontraba. Entonces, vamos a empezar con la palabra inquirir. Inquirir significa investigar, estudiar a profundidad. Y podemos ver cómo Esdras, al decir que es un escriba, se entiende que él era una persona que investigaba mucho, porque para ser un escriba en esos tiempos tú tenías que ser una persona que constantemente estaba estudiando. Pero en este caso particular, el que nos describe este versículo, Esdras estudiaba constantemente e investigaba la palabra de Dios. Y tú y yo en estos tiempos estamos comandados por Dios a hacer lo mismo que Esdras hizo, a diariamente inquirir en la palabra de Dios. Aún en el Nuevo Testamento, en Juan 5:39, la Biblia lo dice claramente: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Jesucristo lo dijo, lo mandó a sus discípulos, lo mandó a nosotros a que lo hiciéramos, a constantemente estar escudriñando las Escrituras para poder nosotros ser edificados, porque esa edificación no es solo para su iglesia, esa edificación es para que nosotros la transmitamos a todas esas personas, que te garantizo que en el tiempo que ahorita tú y yo estamos aquí siendo edificados por esta palabra, hay una persona al otro lado que necesita escuchar una palabra de Dios, una palabra que va a estar en la Biblia, una palabra que Dios va a poner en tu corazón, una palabra en la que Dios le va a hablar a esa persona para que esa persona pueda ser libre de la situación en la que se encuentra. No necesariamente tiene que ser un pecado. Hay gente ahorita que está pasando por enfermedades, hay gente ahorita que está luchando contra el cáncer, contra tantas plagas y tantas cosas que se han levantado en estos días. Hay gente ahorita que está peleando con depresión, con soledad. Esos son problemas que gente alrededor de nosotros tiene y que muchos de nosotros no nos damos cuenta, sino es por el Espíritu, que el Espíritu te los revela, porque el Espíritu escudriña los corazones de las personas y Él sabe qué persona te va a poner para que tú le des esta palabra. Pero qué palabra como iglesia, como sacerdotes, nosotros le podemos dar a los hijos de Dios, porque ellos son hijos de Dios, aunque no los veamos aquí, aunque no los veamos yendo a la iglesia de la manera en que nosotros nos congregamos, quizás todas las semanas, todos los días, porque simple y sencillamente todavía el Espíritu Santo no ha terminado de hacer esa obra en ellos, porque necesita el Espíritu Santo que vayas tú y que vaya yo a terminar de sembrar esa semilla para que finalmente dé fruto, para llevar esa palabra que ellos necesitan y que solamente tú y yo vamos a lograr darla, inquiriendo en la palabra de Dios diariamente. Yo no les voy a mentir, a mí me cuesta, a veces me cuesta, y yo todas las semanas me pongo en propósito: hoy voy a leer la Biblia, voy a leer este libro, voy a escudriñar esta Biblia. Y hay días que se me va el día y yo llego a las 10 de la noche y digo: ¿qué me pasó? No leí. Y el Espíritu Santo me redarguye y agarro mi Biblia y me pongo a leer un capítulo, aunque sea un capítulo. Y en un versículo, hermanos, en un versículo hay tanta, pero tanta revelación de Dios, tanta revelación de Dios. No importa si tú no tienes tiempo de leer un capítulo de la Biblia, pero un versículo que leas
pero que de corazón tú le pidas al Espíritu Santo que sea revelado en tu corazón, vas a sacar una gran bendición para tu vida. Cuando de verdad entiendes lo que ese versículo realmente, lo que Dios te quiere hablar, cuando lo escudriñamos, cuando inquirimos en ese versículo, cuando encontramos con una palabra que no entendemos, como me pasó a mí con yo no sabía lo que era inquirir. Tuve que agarrar un diccionario y empezar a leer qué significaba la palabra inquirir, porque yo tenía el deseo de conocer más de la palabra de Dios. Y el hecho de que tú y yo estemos ahora en este lugar oyendo este mensaje es porque también hay hambre y sed de Dios, y Dios nos va a saciar. Dios nos va a saciar, pero tenemos que disponer nuestro corazón para que el Espíritu Santo sea revelándonos la palabra de Él a nuestros corazones, porque no es para nosotros, es para que la demos de gracia, porque de gracia Él nos la da, de gracia Él nos dio su perdón, de gracia Él nos tiene aquí, es por su mano, así como Él estuvo ayudando a su pueblo, como puso a Esdras, como levantó a Nehemías, como levantó a Zorobabel, así también en esta época Él ha levantado a nuestros pastores que diariamente están ellos dando sus vidas y su tiempo, dándose ellos mismos para que nosotros podamos ser levantados, para que nosotros hayamos llegado hasta este punto. Ellos tuvieron que sacrificar algo para que nosotros podamos recibir la palabra diariamente, y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestras amistades, con quien sea que Dios nos ponga en la calle. Nosotros tenemos que hacerlo, aunque yo sé que es difícil decir después de una semana de trabajo, estresados, ok, vamos a ir a hablar de la palabra de Dios. Eso cuesta, yo lo sé, porque a mí me ha costado, pero he visto gran recompensa cuando me he dado y lo he hecho, porque Dios nunca me ha dejado avergonzada, porque no es nuestra palabra, no es una palabra de aliento ni de motivación que sale de nuestra carne. Cuando tú llevas la palabra de Dios, está respaldada por su reino. Es el Espíritu de Él el que la transmite a través de ti. Nosotros solo nos convertimos en un instrumento que Él usa, así como Él ha usado instrumentos, como otras personas han venido a nosotros y nos han dado esa palabra que nos ha levantado y que nos sacó de la situación del hoyo en el que nos encontrábamos antes de conocer a Cristo. Amén. Y dice también el versículo, después de inquirir, que Esdras inquirió la ley para cumplirla. O sea, él estudió la palabra de Dios, investigó la palabra de Dios para cumplirla. Pero una cosa que me llama mucho la atención de Esdras, y que le pido realmente al Espíritu Santo que me la dé a mí y que se la dé a cada uno de todos ustedes, es que no solamente estudiemos la palabra, que no inquiramos en la palabra para darla a otro, pero es realmente necesario que esa palabra sea una palabra viva en nuestra vida primeramente. Por eso es que Esdras dice aquí, inquirirla para cumplirla. Algo bien impresionante del libro de Esdras, si ustedes tienen la oportunidad de leerlo, es un libro muy corto, pero con mucha revelación. Es que Esdras aplicó la palabra de Dios. Antes de él ir y enseñársela al pueblo de Israel, él se aseguró de obedecerla él primeramente con su vida. Él se aseguró de entender cada uno de los mandamientos, de los estatutos y de los decretos que se les fue dado al pueblo de Israel. Porque si él no lo hacía así, él no tenía autoridad para ir y enseñarle al pueblo. ¿Qué le iba a enseñar? Nosotros a veces sí podemos enseñar cosas. Nosotros vamos a la universidad y aprendemos cosas. Pero como hijos a veces nos vemos en circunstancias que nuestros padres nos dicen, haz esto, no hagas lo otro, no hagas eso porque está malo. Y muchas veces la respuesta de nosotros como hijos ha sido, bueno, pero ¿por qué me dices que no lo hagas si tú lo haces? Yo me he encontrado en esa situación y yo sé que la mayoría de los que estamos aquí alguna vez hemos dicho eso, porque eso es importante que nosotros mantengamos nuestro testimonio, no solo en la iglesia, los jueves, los domingos, los lunes, los viernes que venimos a congregarnos, sino también fuera de aquí, que nosotros nos aseguremos que de verdad en nuestro corazón haya esa pasión por obedecer la palabra, que haya ese deseo por agradar a Dios primeramente con nuestra vida, para que después de eso, hay muchas veces que, créeme, no vas a necesitar ni hablar. Tu testimonio mismo habla
tanto de lo que Dios ha hecho en tu vida, tu testimonio, sin necesidad de hablar. Y esa es una palabra, es algo que la gente ve, que la palabra de Dios, que Dios mismo ha hecho en nuestras vidas, lo que la otra gente ve, porque tú vas y tú les llevas un versículo y te dicen religiosa, te dicen, ya vas tú, solo hablando de la iglesia, solo hablando de los pastores, solo hablando de la Biblia, pero en realidad tu testimonio, lo que Dios ha hecho en tu vida a través de la palabra de Él, nadie lo puede negar. Esto es algo que habla por sí solo de lo que Dios hace en la vida de las personas que realmente quieren y tienen el deseo de ser edificados, de no volver a ser las mismas personas que hasta ahora han sido porque han visto que no han llevado fruto. Esas son las cosas que tú y yo estamos necesitando enseñar, mostrarle a la gente alrededor de nosotros y aún mostrarle a Dios cuánto es el deseo en nuestro corazón por cumplir su palabra, por obedecer cada uno de sus mandamientos. No te digo que no nos vamos a equivocar, porque Dios es claro en su palabra y dice que a sus ángeles mandará para que nuestro pie no tropiece en piedra alguno. Eso quiere decir que hay cosas que Dios sabe que no vamos a poder ser al 100%, pero Él va a estar ahí, porque de lo que tú y yo padezcamos, como el pueblo de Israel padeció esa esclavitud, tú y yo podemos padecer situaciones que sean difíciles, situaciones que delante de nosotros se vean grandes, que para nosotros se vean problemas grandes, pero tenemos que recordar que Dios es el Dios de lo imposible. Si Dios fue capaz de liberar a ese pueblo de 70 años de esclavitud y devolverlos a la tierra que Él mismo les prometió, Él es capaz de hacer mucho más que eso en nuestras vidas, y no hay ningún problema que nosotros podamos pasar en esta vida que a Dios le quede grande, porque Él es Dios y Él es poderoso, Él es omnipotente, Él es el Dios del universo, el Dios que está en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Él es Dios. Él es Dios en tu vida, Él es Dios en mi vida, y Él quiere ser Dios en la vida de esas personas que aún no lo conocen. Y nosotros tenemos que prepararnos de esa manera para hacer esa luz. Muchas personas en este momento necesitan que la luz de Dios les resplandezca. Muchos meses atrás el Espíritu Santo me recordaba de un mensaje que el pastor nos dio, que se refería a hacer lumbreras, y la palabra hablaba muy claro de que Dios no iba a encender una luz para volverla a apagar. Los responsables de que esa luz esté permanentemente encendida, no solo para la bendición de tu vida, sino para la bendición de otros, somos nosotros mismos, hermanos, a través de inquirir en la palabra y de cumplirla en nuestra propia vida. La palabra también hace referencia aquí a enseñar, y me llama mucho la atención y me conmueve mucho en mi corazón cómo Esdras pudo dejar todo lo que él era humanamente. Era un sacerdote y un escriba muy reconocido en ese tiempo, y dejó todo eso porque el Espíritu Santo empezó a obrar en él para que él inquiriera la ley de Jehová, la cumpliera, y no solo bastándole eso, sino que la enseñara en Israel. Después de él preparar su corazón para inquirir esa palabra, para cumplirla en su vida, también la enseñó al pueblo. Enseñar significa ejecutar, y tú y yo estamos llamados a ejecutar esa palabra, no solo en nuestras vidas, pero en la vida de otros. Porque la Biblia lo dice claramente en el Nuevo Testamento, y aquí todos nosotros los hemos experimentado y lo sabemos, que la palabra de Dios es poder de Dios para salvación, y eso es lo que nosotros tenemos que ir a enseñar afuera, a libertar a todas esas personas que se encuentran ahorita en esos valles de huesos secos, en esos valles de tristeza y de soledad, que Dios no quiere que esas personas estén ahí. Aún personas que probablemente se estén congregando, pero tú ves que su vida no prospera, es porque algo Dios quiere hacer, algo más Dios quiere hacer en eso, y probablemente tú y yo, con la palabra que nosotros
investiguemos y la palabra que se cumpla en nosotros y que la enseñemos, probablemente venga la liberación de otros, porque la palabra de Dios no va a volver a él vacía, va a ser prosperada. La palabra de Dios es realmente ese martillo que parte la roca, porque el pecado endurece el corazón de las personas, porque esa es la función del pecado, alejar a los corazones de las personas de Dios y endurecer esos corazones. Pero tú y yo estamos llamados a salir y a enseñar esa palabra, a cumplirla en nuestras vidas y a enseñarla, porque va a ser de gran bendición, no solo para nosotros mismos, sino que para las personas que están al lado de nosotros. Yo sé que todos aquí amamos de todo corazón a nuestras familias, amamos de todo corazón a nuestros amigos, y qué triste es cuando tú te pones a pensar para dónde realmente esas personas van. Cuando tú ves que en las noticias pasan masacres a diestra y a siniestra, y lo que te entristece no fue lo que pasó, sino que pensar dónde esas almas terminaron. Porque ese, hermanos, ese es el dolor que siente nuestro Padre diariamente. No ver que las personas mueran, pero sino ver que se están muriendo sin conocerlo a Él, porque no hubo una persona como Esdras que tuvo la valentía y el coraje de levantarse, de inquirir en su palabra, de cumplirla y de enseñárselas. También tal vez pudo haber enviado gente a estas personas que ya no están acá para hablarles. Pero ¿qué pasó con lo demás? ¿Qué pasó con la palabra de Dios en nuestras vidas o en la vida de esas personas que Dios envió? ¿Qué pasó con esas palabras? Porque esa palabra no pasó nada con la vida de la otra persona, porque probablemente lo hicimos por compromiso y no lo hicimos de verdad, de corazón, porque de verdad no lo hicimos pensando en que esa persona necesitaba ir a reconciliarse con su Padre, con su Creador, porque no hay duda que Dios está con nosotros, con cada uno de nosotros. Él nos creó, aun cuando nos encontrábamos en pecado, Dios estaba con nosotros, pero nosotros éramos los que estábamos alejados de Él, porque no conocíamos algo mejor en ese entonces, y vino alguien como Esdras que fue luz en nuestra vida, y eso es lo que nosotros tenemos que ser para estas personas, esa luz que Dios va a usar, pero requiere sacrificio, porque nada en esta vida es fácil, y mucho menos en la vida cristiana. Eso no es fácil. Tenemos que esforzarnos y tenemos que tener un compromiso bien grande en nuestros corazones con Dios para poder hacer lo que este hombre hizo en ese tiempo. Y eso que Esdras no tenía el acceso a todo lo que nosotros tenemos ahora. Probablemente ahí no habían carros, ahí no habían computadoras, no había internet, que el internet es de mal uso para algunos, pero es una gran herramienta si tú la sabes usar. Es una gran herramienta, nosotros lo podemos ver ahorita. Esta palabra está llegando a España, Alemania, Colombia. Esas son las cosas, esas son las herramientas que nosotros tenemos que usar en estos tiempos para poder ser esa luz que Dios va a usar para ayudar a otros, para poder ser esa luz que Dios va a usar para traer a sus hijos, a esos hijos pródigos como tú y yo lo hemos sido, de vuelta a la casa de su Padre, para poder ser bendecidos, para poder ser liberados como todos aquí lo hemos sido ya, amén. Y dice, la palabra enseñar significa instruir, mostrar, ayudar a otros. Estamos llamados por la palabra de Dios a nosotros ser esos discípulos para la gloria de Dios. Nuestra primer comisión en la palabra, en el Nuevo Testamento lo dice claramente: ir por el mundo y hacer discípulos para su gloria, por la sangre de Cristo. Nosotros, hay este versículo que a mí me toca mucho el corazón, y es el versículo de Isaías que dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí. Y créanme que el Espíritu de Jehová esté sobre nosotros no es cualquier cosa. No es cualquier cosa que el Dios más poderoso del universo te haya ungido con su Espíritu. No es solo una bendición para ti, pero también es para dar más, porque Dios sabe que hay cosas en ti que que necesitamos dar, que diariamente necesitamos dar. Necesitamos dar amor, necesitamos dar compasión, necesitamos tener piedad, necesitamos preocuparnos por las personas que no conocen a Dios, que ni siquiera aún han cristianos mismos que nunca han experimentado un toque de Dios en su vida. Y es muy triste cuando vemos
a cristianos que han estado en la palabra, en la iglesia por 20 años. Y tú les preguntas cualquier cosa de la Biblia y te dicen exactamente dónde está. Pero tú sabes en el Espíritu que el Espíritu Santo no está con ellos. Y uno lo ve, uno lo discierne. En el Espíritu tú lo puedes discernir. Y se cumple la Escritura en este tiempo cuando la palabra dice: la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y por eso es muy importante que diariamente nosotros mantengamos esa relación con el Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo de Dios, que Dios pudo suscitarse sacerdotes de esta talla, como lo fueron estos hombres, como los sacerdotes que nosotros necesitamos llegar a ser para su gloria, no para vanagloriarnos nosotros de decir cuántas almas he traído a Dios, sino para saber que hemos cumplido con una comisión que se nos ha sido dada a través de la palabra, y que tenemos la herramienta más poderosa de todas, que es el Espíritu mismo de Dios que está sobre nosotros. Amén. Y cuando terminamos de leer este libro, nos podemos dar cuenta que Esdras fue un gran líder, pero el liderazgo que él tuvo no se basó nada más en su fuerza, porque él sí tuvo que comprometerse con Dios. Él tuvo que dejar muchas cosas que él era en ese entonces como humano, para poder él cumplir este compromiso delante de los ojos de Dios. Pero más significativamente del esfuerzo humano que él hizo, lo que más se destacó de su liderazgo es que la mano de Dios estaba sobre él. ¿Y sabes cómo yo lo sé? Porque la palabra te lo describe. Y vamos a leer el versículo 9 de ese capítulo número 7. Y dice el versículo 9, Esdras 7:9: porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Eso fue lo que yo les estaba explicando antes, que Esdras fue usado para liderar a este pueblo a la salida de la esclavitud de Babilonia. Y el primero del mes quinto llegó a Jerusalén. O sea, él cumplió con lo que Jehová, con lo que nuestro Padre le había encomendado, que era dirigir a ese pueblo que se encontraba por tantos años en este exilio y en esta esclavitud, en este tormento, para llegar finalmente a la tierra prometida que era Jerusalén. Él lo cumplió, porque aquí dice claramente: llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Y yo te tengo una noticia esta noche. Así como la mano de Dios estuvo con Esdras para dirigir ese pueblo, esa misma mano de ese mismo Dios está sobre cada uno de nosotros en esta hora, porque Él está aquí, créemelo. Él está con cada uno de nosotros, a pesar de que nosotros muchas veces le demos la espalda en situaciones que deberíamos de reaccionar de una manera, porque conocemos la palabra, conocemos lo que la Biblia dice, pero no lo hacemos. Pero su mano todavía está con nosotros, porque Dios no ve, su visión no llega hasta ese punto de tu vida. Él ve lo que tú vas a hacer para su gloria. Él ve que tú vas a liberar ese pueblo de esa esclavitud y de ese exilio para llevarlo a su presencia de nuevo. Eso es lo que Dios ve en nuestras vidas. Más aún que su mano sobre nosotros está su Santo Espíritu, que es el que nos da la fuerza. Él es que nos da la guía cada día de nuestra vida. El Espíritu Santo es el que nos prepara. Muchas veces hay personas a nuestro alrededor que no tuvieron la oportunidad de convertirse en escribas como lo fue Esdras, pero la Biblia te da otros ejemplos de grandes discípulos que tuvo a Jesús, que tampoco tuvieron el privilegio de ser preparados en una escuela, de ser enseñados, pero tuvieron la preparación del Espíritu Santo de Dios, que cuenta muchas veces más de lo que tú puedas aprender de los maestros o de las
universidades. Esa es la preparación basada en la sabiduría que viene del Dios mismo, porque es el mismo Espíritu el que está sobre nosotros preparándonos diariamente. Y eso es lo que quiero decirte esta noche. Así como esa mano, la que la palabra dice que estuvo sobre Esdras, está sobre cada uno de nosotros, pero estamos aquí para cumplir con el propósito que Esdras cumplió, no en la parte física, sino en la parte espiritual. Hay mucha gente que nos está escuchando ahorita, mucha gente a tu alrededor que necesita eso, que necesita algo que tú tienes que compartir con ellos para que ellos puedan ser liberados. Hay gente que está padeciendo dolor, un dolor profundo, un dolor de muerte ahorita, que están dando como patadas de ahogado porque necesitan escuchar esa palabra que está en tu corazón y en el mío, esa edificación que tú has recibido de Dios para poder llevarla a la vida de ellos. Nosotros necesitamos tener un compromiso con Dios en nuestros corazones para que nuestro corazón pueda pasar por ese proceso de inquirir la palabra, de cumplirla y de enseñarla, porque estamos mandados a hacerlo. Necesitamos esforzarnos. Aún Dios se lo decía constantemente a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y si Dios nos dice eso, cada minuto que nosotros queramos no seguir peleando, es porque Dios sabe que sí podemos. No importa si tú eres una persona preparada o estudiada, lo que importa es que Dios ve en tu corazón el deseo, y Él mismo se va a encargar de hacer la obra de tu preparación. Pero Dios quiere y necesita que nuestros corazones a partir de esta noche sean corazones que se encuentren dispuestos a pasar por este proceso de 3 pasos, de inquirir en su palabra, de cumplirla y de enseñarla a todas esas personas que no la conocen. Amén. Porque el Espíritu Santo es el arma más poderosa que nosotros tenemos, que Dios nos ha dado, porque a Dios le plació darnos al Espíritu Santo para que Él podría ser nuestra guía. La palabra lo dice: el Espíritu te guiará a toda verdad, y de verdad el Espíritu Santo lo hace. Nosotros podemos dar testimonio, y a través de su Santo Espíritu y de la palabra y de la disposición que nosotros tengamos en nuestro corazón, es que nosotros podemos ser unos hijos de Dios preparados para hacer luz en estos tiempos, porque en estos tiempos son tiempos de oscuridad y de tinieblas. Diariamente es que lo podemos ver. Muchas veces hasta ya se ha predicado en la iglesia de los tiempos en los que estamos viviendo. Son tiempos realmente difíciles, y hay tiempos aún más difíciles que estos que están por venir y están muy cerca. Y en cuanto antes, con urgencia, nosotros tenemos que disponer nuestros corazones para ser sacerdotes así, unos sacerdotes preparados, no solo para la salvación de nuestras almas, sino para la salvación de las almas de otros. Porque nosotros que ya conocemos estamos en la obligación de trabajar para que el reino de Dios se expanda en esta tierra, para que el reino de Dios y la obra de Dios sea expandida. Pero eso no lo vamos a lograr solamente diciendo lo voy a hacer. Hay sacrificios que nosotros necesitamos hacer, como el que hicimos en este día. El clima estaba mal, las calles estaban inundadas, pero había algo en tu corazón y en el mío que no nos permitió quedarnos en nuestras casas, que no nos importó lo que dijera el meteorólogo, que no nos importó las condiciones del tráfico. Nos importó más lo que habíamos disponido en nuestros corazones para llegar a su casa, porque para ser bendecidos, para ser llenos más de su Santo Espíritu, de su palabra, para aprender más de su palabra, porque nosotros sabemos que hay gente alrededor de nosotros que la necesita con urgencia. Tú y yo podemos ser la llamada del 911 para cualquiera de esas personas que Dios nos ponga a nuestro alrededor en cualquier minuto. Puede ser saliendo de aquí, puede ser mañana, puede ser el día después de mañana, y nosotros necesitamos ser un pueblo preparado y tener una visión clara de lo que Dios quiere que nosotros hagamos para su gloria, no para nosotros lograr reconocimiento de la gente ni del mundo, porque eso no es. Necesitamos hacer la diferencia allá afuera para la gloria y la honra de Dios, porque nada de lo que nosotros somos, aún lo que la gente ve, si tú tienes un buen trabajo, qué tipo de carro manejas, esas son añadiduras.
que aún Dios te da, sí, te las da. Pero aún eso, nosotros necesitamos ponerlas a disposición de Él, porque como en la Biblia se relata, Dios dio, Dios quitó. Ahora lo podemos tener, mañana no lo podemos tener, pero lo que siempre vamos a tener con nosotros es al precioso Espíritu Santo, a la preciosa palabra y el precioso amor de Dios que cada día se manifiesta en nuestros corazones, en nuestra vida. Cada día cuando nosotros intentamos caer o nuestra alma siente retroceder, hay algo en nuestro interior que nos impulsa y no nos deja. Hay algo en nuestro interior que nos impulsa y te dice no puedes, porque no agradará a tu alma si retrocedes. No agradará a tu alma, porque Dios sabe que si te tiene aquí en esta hora y si tú estás escuchando este mensaje, es porque Dios sabe que tú eres una persona valiente y una persona esforzada, y que con Él y el respaldo de su reino tú vas a hacer grandes cosas para su gloria. Solo necesitamos decirnos y escuchar la voz de Dios y del Espíritu Santo en nuestros corazones, que sí se puede, sí lo podemos hacer, sí podemos levantarnos como se levantó Esdras, como se levantó Nehemías, como se levantó el mismo Moisés, que al principio era tartamudo. Yo no sé si ustedes lo sabían, pero a mí me sorprendió eso mucho, darme cuenta de que Moisés, un hombre como Moisés, ¿quién fue Moisés? Y era un hombre tartamudo, y esta era la excusa que le daba a Dios. Oh Dios, yo no puedo ni generar una palabra. Pero no era la voz de Moisés la que iba a hablar con él. Era el Espíritu Santo de Dios que iba a hablar con él. El Espíritu Santo era el que iba a poner la palabra en su corazón, y cuando él hablaba, cosas pasaban. Por eso es que Moisés llegó a ser el libertador también del pueblo de Israel. Y nosotros, allá afuera, hay un Israel que está esperando por ti y está esperando por mí. Hay un Israel allá afuera que está sufriendo esclavitud al pecado. Hay un Israel allá afuera que el diablo tiene oprimido, como pasó hace miles y miles de años. Y es tiempo que tú y yo nos levantemos como esos sacerdotes que se levantaron, que decidieron escuchar la voz de Dios para levantarse, salir de donde estaban, dejar las comodidades que tenían, porque Moisés tenía comodidades. Esdras pudo tener comodidades, pero él dejó todo a un Pablo. Pablo lo hizo en el Nuevo Testamento. Estos patriarcas lo hicieron aún sin conocer a Cristo. ¿Cuánto más nosotros podemos hacer conociendo al Hijo de Dios, sabiendo que el Hijo de Dios fue el que dio su sangre en la cruz para redimir nuestros pecados, sabiendo el poder que hay en el nombre de Jesús en nuestras vidas, sabiendo lo que la sangre de Cristo ha hecho en cada una de nuestras vidas? Eso Moisés y Esdras no lo tenían en ese tiempo, y aún así hicieron grandes cosas para el Señor. ¿Cuánto más no haremos nosotros, sabiendo todo lo que sabemos, teniendo la revelación que tenemos de la palabra y sabiendo exactamente dónde Dios nos va a mandar? Es hora de que no nos dejemos paralizar por el miedo que el diablo nos pueda poner al enfrentar problemas que se nos presentan, porque los problemas van a estar ahí siempre. Pero siempre detrás de nuestros problemas va a haber una solución, y esa solución va a ser para bendición de nosotros. La palabra lo dice: en la noche podrá haber dolor, pero en la mañana viene el gozo, viene la alegría. Y tu gozo y el mío no nos lo da el mundo, nos lo da Dios. Entonces por eso el mundo no nos lo puede quitar. El único que nos puede quitar ese gozo es Dios, y Él nunca va a hacer eso, porque Él se deleita en nuestro gozo. Él lo hace, Él se deleita cuando nosotros estamos gozosos. Y yo sé que es algo fuerte, porque ¿quién se ríe cuando tiene un problema, no? Es muy difícil y cuesta mucho. Pero hoy le pido al Espíritu Santo que esta palabra sea revelada en cada uno de nuestros corazones, para que nosotros podamos cumplir con esto que Dios nos ha mandado hoy y que nos ha hablado en un solo versículo. En un solo versículo de esta poderosa palabra, tú y yo nos pudimos dar cuenta ahora cuánto Dios nos puede enseñar. Un solo versículo. No necesitas muchas veces leer todo el capítulo. Si realmente escudriñas a profundidad ese versículo con el que tú te encuentras en tu tiempo de comunión con Dios, que puede cambiar no solo tu vida, pero la vida de esas personas que tú amas y que te aman. Te aman, sí,
Pero no es ese amor el que nosotros necesitamos que ellos nos den. Nosotros necesitamos que ellos amen sobre todas las cosas al Dios que nos creó, a ellos y a nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta hora y le vamos a pedir al Espíritu Santo que tome control en esta hora. Padre, gracias Señor te damos, Señor. Gracias Padre por este mensaje, Señor, que has traído a nuestras vidas en esta hora, Padre Santo. Gracias Señor, levantamos nuestras manos en esta hora, Padre Santo. Te queremos decir, Señor, en esta hora, Padre Santo, que hemos aprendido, Señor, tanto que tiene tu palabra para enseñarnos, Señor. Hemos aprendido esa pequeña porción, Padre, que tú nos has dado a través, Señor, de ese versículo, Padre Santo. Te pido, Padre, que realmente esta palabra quede, Señor, grabada en nuestros corazones, Padre, que esta palabra, Señor, sea revelada a cada uno de nuestros corazones en este día, Padre Santo, para que nosotros, Señor, podamos ser esos sacerdotes, Padre Santo, tus luminares, Padre Santo, que vayan, Señor, Padre, con tu luz, Señor, a todos lados, Señor, donde tú nos quieras mandar, Padre Santo. Disponemos en esta hora nuestro corazón, Padre, para inquirir en tu palabra, Señor amado, para cumplirla, Padre, en nuestra vida, Señor, y para enseñarla, Padre, a todo aquel, Señor, que tú nos pongas, Señor, aunque nosotros podamos ver que es imposible, Padre Santo, y que las personas a nuestro alrededor nos rechazan, Padre Santo. Sabemos que no nos rechazan a nosotros, Señor, rechazan a su Dios, Padre Santo, al Dios que los creó, Padre, al Dios que los ama, Padre. Y ahora, Padre, te ponemos delante de tu presencia, Señor, a estas personas, Padre Santo, que tú vas a poder alrededor de nosotros, Padre. Te pedimos, Señor, por sus almas, Padre, por esas almas, Padre, que en este instante, Señor, están muriendo, Padre, en la garra del pecado, Padre. Te pedimos por ese pueblo de Israel, Padre Santo, que se encuentra en esta hora cautivo del pecado, Padre Santo. Clamamos a ti, Padre, por una liberación gloriosa, Padre, porque esa liberación llegue, Padre, así como llegó a nuestras vidas, Señor. Clamamos a ti, Padre, para que esa liberación llegue a su vida, Señor. En esta hora, Espíritu Santo, te clamamos, Padre, para que tu palabra, Señor, llegue a sus corazones, Padre, y te ponemos a disposición lo que somos, Señor, todo lo que somos, nuestra vida para ti, Padre. Solo te pedimos que nos ayudes, que nos prepares diariamente, Padre, que podamos entender, Señor, que aunque este camino es angosto, Padre Santo, es de gran bendición para nuestras vidas, pero no solo para nosotros, porque no queremos ser egoístas, Padre. Queremos también, Señor amado, traer con nosotros, Señor, de vuelta al reino de los cielos, Padre, esas personas, Señor, que tú tanto amas, Padre, esas personas que tanto te duelen, Señor, esas personas por las cuales, Padre, tu Hijo murió en la cruz, Señor, para que ellos pudieran ser libres, Padre. Y en esta hora, Señor, nos disponemos, Padre, delante de tu presencia, Señor, para hacer esas luces, Señor, que tú prepares, Padre Santo, para ir a libertar, Padre, a ese pueblo, Señor, que está necesitado, Padre, que está necesitado, Señor, necesitado de conocerte, Padre, necesitado de un toque tuyo, Padre, aún de una palabra tuya, Señor, de una palabra que tú puedas darle a través de nosotros, tus instrumentos, Señor, porque tu Biblia dice, Padre, una palabra tuya bastará, Señor, una palabra tuya bastará para sanar esas almas, Padre. Gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo.